Dios les bendiga, amados hermanos. Después de haber pasado un ratito de adoración y de oración, queremos compartirles la palabra de Dios. Y dice el Salmo 40:12: porque se me han venido encima muchas desgracias, y mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Yo creo que debemos de aprender qué debemos de hacer en las crisis. Por lo menos yo tengo 3 consejos que dejarles esta noche. Y voy a comenzar con el primero. Hay crisis personales, como la de este hombre, pero debemos de entender que hay crisis más serias, como la que estamos ahorita viviendo con el coronavirus, que está afectándonos pues a nivel mundial. Según el diccionario, una crisis es una situación grave que pone en peligro la vida. Es una situación pero muy difícil, donde se sale de nuestro control cualquier arreglo. Esa es una crisis. Es un cambio brusco de la condición de vida de una persona. O sea que no es un problema cualquiera. Es una situación muy extrema que llega a nuestra vida. Lo importante esta noche es saber qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos de crisis, donde está fuera de nuestras manos el control de este problema y de esta necesidad. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos, mucha sabiduría de cuál debemos de tomarnos para poder buscar la salida, porque eso dice la palabra: juntamente con la prueba Dios da la salida. Así es que a cada crisis tenemos que encontrar sabiamente la salida a través de la palabra de Dios. Así es que lo primero que quiero dejarte esta noche es que en las crisis, lo principal es que tenemos que aprender a buscar y a confiar en Dios. Eso dice el Salmo 77:2. Es algo que todos nosotros sabemos, pero que muy pocos practicamos, ¿verdad? El buscar y confiar primeramente en Dios. Hay un ejemplo que yo estaba pensando en la madrugada de ayer. El de el de David y Goliat. Y yo le leo esto que yo estaba soñando. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremenda crisis que los filisteos, a través de este gigante, pudiera meter en una crisis al pueblo de Dios. Nadie se quería enfrentar, porque en las crisis perdemos la identidad, la confianza.
el pueblo de Israel, los valientes de Israel, habían puesto la mirada en el gigante, en la crisis, y dejaron de confiar en Dios. Lo que nos enseña David, precisamente cuando está el reto y todo el pueblo acobardado, esos grandes guerreros, él se levanta, porque él había puesto su confianza en Jehová, el Dios del escuadrón de Israel. Y él sabía que la crisis era real, era grande, era fuerte. El reto era una persona para poder ser esclavos de ellos o viceversa. Pero David nos enseña que en las crisis hay que buscar y confiar en el Dios Todopoderoso. Y él se sostuvo en la roca. Por eso es una declaración tan maravillosa. Y se la voy a volver a leer para que entonces tenga sentido. Dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Todos los judíos siempre han entendido que cuando hay una aflicción, que cuando hay un problema, que cuando hay una crisis, juntamente con ella está la salida. Está la crisis, está la salida. Y aquí David nos está diciendo que la crisis era grande. Ese gigante le retaba a un jovenzuelo como él, inexperto, pero él tenía mucha confianza en Dios. Él buscó primeramente a Dios. Y Dios le dijo que le iba a entregar en sus manos a este gigante. Nosotros debemos de pensar así. Hay una crisis, hay una pandemia, hay una necesidad grande. Pero Dios ya nos ha entregado en nuestras manos. Él ha entregado ya en nuestras manos la salida de este problema. Vamos a pensar que nuestra nación, nuestra ciudad, va a llegar a los parámetros de Italia, a los parámetros de España. No. Sabemos que Dios ya nos ha entregado a nosotros la victoria. Sabemos que Dios ya nos ha dado la salida a esta aflicción, a esta pandemia. Debemos estar confiados. Porque cuando confiamos en Dios, lo honramos. Es olor fragante para Dios cuando un pueblo aprende a buscarlo y a confiar en Él, a descansar en Él y decir: el Señor ya nos ha dado la victoria. Ya la salida está. Así es que yo les invito como iglesia, como familia, como personas, a que se decidan en descansar en Dios, no estén poniendo la mirada en el miedo, no estén escuchando demasiado ejemplos de que le llegó a fulano, a sutano, que ha llegado a artistas, que ha llegado a pastores, que ha llegado a gente muy importante, y tú dices: pues también me va a llegar a mí. No. Dios le da la victoria a quien confía y lo busca. David confió, lo buscó y el problema fue entregado. El Goliat, el gigante, fue entregado en sus manos. Dios nos ha entregado en sus manos esta pandemia, al menos aquí en México. Dios está actuando, Dios nos va a proteger, Dios nos va a dar la salida. Así es que yo te invito a que estemos confiando en la providencia de Dios. Esta será la primera cápsula o primera reflexión que queremos dejar en tu corazón. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Recuerda que Dios te ha entregado en tus manos la victoria. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Gracias.